Todo tiene su final. Solo hay que saberlo esperar. Y creemos que este es un final feliz. Feliz porque queda la satisfacción del deber cumplido. Porque en nuestro corazón queda algo que nos dice que mucha gente aprendió. Muchas cosas que un buen día también aprendimos nosotros con la esperanza de poder entregarlas a quienes lo necesitan para su propio beneficio, el de sus comunidades y el resurgimiento de una Colombia más grande y productiva. El 23 de agosto de 1947 llega Monseñor José Joaquín Salcedo a Sutatenza y él llega con una inquietud muy grande y es ver a un campesinado colombiano que no tenía acceso a una alfabetización numérica, a un estilo de vida, a una mejor calidad de vida, pero sobre todo también el acceso a la cultura. Como en ese tiempo no había colegios, habían escuelas y eso el que iba a estudiar era porque el papá tenía formas, si no el resto era a cultivar la tierra. Mis campesinos son tan dignos y tan inteligentes como cualquier persona, como el presidente, solo que no han tenido esa oportunidad de capacitarse. No había fondos para estudiar uno más. Este gran personaje empieza a idear junto con su hermano qué pueden hacer para poder lograr llevar la educación a todo el campesinado, de qué forma lo pueden hacer. Hay algo que está muy de moda en este momento y eso que está muy de moda es el radio. Empiezan a identificar, a generar, a gestionar todo lo que son las escuelas radiofónicas y pues arranca a través de la emisora que posteriormente el año siguiente se funda, que es Radio Sutatenza. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatenza del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Hablar de Radio Sutatenza es hablar de una hija de ACPO, ¿sí? Acción Cultural Popular. ACPO, el nombre, pues la sombrilla que cobija al periódico El Campesino, a Radio Sutatenza, a las escuelas. El Monseñor desde el seminario tenía esa mentalidad de que había que aprovechar ese medio que comenzaba a funcionar de comunicación, que fue la radio, para enseñar al campesino. Yo aprendí mucho de ella, de la escuela radiofónica. Ella me enseñó mucho, nos enseñó. Se enseñaba a leer, se daban clases de otras asignaturas, pero igualmente importantes. Total que sí, era con un libreto, con un objetivo, y estaban divididas las clases por cursos, ¿sí? Que aprender las vocales, la A, la O, la I, la U, la E, todas las vocales. Y después empezar a aprender los números, porque siempre tenía, Acción Cultural les daba todo lo necesario para que nos enseñaran. Al campo, a enseñarnos a la agricultura. Hay gente que ha escalado porque aprendió a leer con Radio Sutatenza, porque aprendió otras cosas de la vida, otras cosas prácticas. ACPO fue un modelo de inspiración para todas las instituciones educativas, tanto de básica primaria como de educación superior, para poder entender un poco cómo podía ser el modelo de educación a distancia. El bachillerato por radio es una de las experiencias más poderosas en términos de educación a distancia que se vivió en Colombia. Fue una experiencia que inició en el año 1967 por un decreto del gobierno del presidente Carlos Lleras, pero en realidad se pone en marcha en los años 70. ¿Y en qué consistió? En poner la radio al servicio de una gran capa social que hacía parte de las altas tasas de analfabetismo que aún había en los años 70 en Colombia. Digamos que desde el punto de vista radial
fue la Radio Nacional de Colombia el corazón del bachillerato por radio. Se hacían los libretos, se hacía la locución y la adaptación sonora de los libretos para que pudieran ser transmitidos. Radio Sutatensa brindaba unos contenidos, digamos, de corte más básico, más relacionados con la primaria y también más relacionados con la vida social, y el bachillerato por radio, que estaba a cargo de Radio Nacional de Colombia, eran unos contenidos oficiales que estaban anclados al Ministerio de Educación Nacional. Estando en el colegio yo me aburría mucho con sociales. Inclusive yo perdí el tercero de bachillerato, hice como 3 veces. Una tía me dice, pero mira, la muchacha, la empleada de servicio mía, está haciendo bachillerato por radio. ¿Quieres intentarlo? Y yo, bueno, está bien. Y lo intenté y fue una maravilla. Bachillerato por radio, una alternativa de superación. Sintonícenos de lunes a viernes por la Radiodifusora Nacional de Colombia en los horarios de 5 a 7 de la mañana. Si Alejandro no hubiera estudiado ese semestre, el bachillerato por radio, Alejandro no hubiera ido a la universidad, Alejandro en este momento no estaría en la NASA. Monseñor falleció en 1994 y Radio Sutatensa se fue con él. Se acabó. La emisora. La emisora. Eso todo el mundo nos dolió. Yo creo que fue un proyecto enorme, fundamental. No termino de entender por qué eso se interrumpió. Se lamentó terminar con un proyecto que sin duda tuvo impacto en muchas regiones. Eso a nosotros nos dio mucho guayabo, toda la gente le dio mucho guayabo. Debido a las guerras, debido a cómo empiezan a nacer las guerrillas y todo este proceso de violencia, el campesinado que nosotros estábamos formando y que queríamos seguir formando, pues empieza a sufrir desplazamiento forzoso. ACPO empieza a darse cuenta que no puede seguir llegando a las regiones, no puede seguir llegando al campesinado colombiano, y pues obviamente su producción, su número de horas de capacitación, la distribución y entrega de materiales se vuelve mucho más complicada. Ya no hay campesinos que en este momento también tengan el interés de poder seguir estudiando y alfabetizándose, porque pues tienen un problema más importante, que es el salvaguardar su vida. Pues ACPO toma la decisión hace unos años atrás pues de vender la cadena radial Radio Sutatensa. El mayor impacto de Radio Sutatensa fue la dignificación del campesino, del ser campesino. Imaginémonos en los años 40, en donde el país tiene una enorme exclusión. Probablemente los campesinos no son tenidos en cuenta ni social ni políticamente. El papel de Radio Sutatensa fue fundamental para entender el valor del campesinado en Colombia, el valor del campesinado como agente social. Que era mostrarle a los campesinos, miren, lo que ustedes tienen que hacer es dejar de ser labradores y convertirse en agricultores. Exalumnos que pasamos por estos institutos, hombres y mujeres, tenemos muchos que son hasta sacerdotes, son agrónomos, son profesores, educadores, tenemos hasta sociólogos, etcétera, etcétera. ¿Qué muestra eso? Que el cambio caló, ¿sí? Que la mentalidad cambió, que ya pensamos que sin eso es muy difícil pensar en progresar. Lo que era su propósito con Radio Sutatensa y con lo que él estaba haciendo, que era realmente modernizar el campesinado colombiano. ¿Sí? Ya se regó la noticia y todo el mundo quería
aprender a leer y escribir y las demás cosas a través de la radio porque le parecían demasiado importantes. Mi intención como ministro era que Radio Sutatensa pasara a fortalecer la radio nacional. Creo que son más de 2 millones de campesinos que accedieron a educación. Sí, digamos que ese es un impacto importante. Entonces la emisora le llevaba esa educación que por diferentes circunstancias no le ofreció la escuela en su momento. Y eso es muy meritorio y habla muy bien del esfuerzo que hizo Monseñor Salcedo. Hoy estamos en un mundo en el que hay influencers, youtubers, toda una cantidad de personajes que van aprovechando y surgiendo a la par que va cambiando la tecnología. Es un fenómeno bien interesante. Sin embargo, la radio sigue ahí. Yo diría que este es uno de los países que tienen más afecto y conexión con la radiodifusión. Entonces me siento muy honrado, muy agradecido de tener esa oportunidad y ese regalo de la educación por radio. Puede haber millones de cambios tecnológicos, pero fíjense que la radio desde los años 20 ha resistido y sigue estando en el corazón de la gente y en las casas de la gente. Me duele que se haya perdido la oportunidad porque muchas personas lo necesitan en este momento, pienso yo. Porque forma parte de la cultura colombiana más primitiva. Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Y no escuchamos sino eso nomás, Sutatensa. Yo tenía deseos de irme a la guerrilla que comenzaba en ese instante, porque era como la única fuente que yo veía de subsistencia. Si yo, Arnoldo, no hubiera recibido esta formación de acción cultural popular, seguramente que hoy ya no existiría, ya me habría acabado. Porque él quería que el campesino luchara, que siguiera adelante, que no sufriera, no siguiera sufriendo como le tocaba a nuestros padres antes. Me duele un poquito, pero la oportunidad está ahí. Depende de nosotros y de las nuevas generaciones como ustedes para despertar esa inquietud y hacer algo para que llegue a todas partes. Me imagino lo que se habría hecho con la tecnología de hoy. Tenemos un sinfín de historias que hay personas que realmente nunca tuvieron la posibilidad de educarse. Ellos fueron los que nos sacaron todos adelante. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para usted. Muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos. Iniciaremos transmisión a las 4 de la mañana.